Bueno, bienvenidos a esta clase número 6, si mal no me equivoco, es la clase número 6. Estamos con Marx, estamos descubriendo un Marx que es el único Marx, porque en realidad Marx tiene una postura. Lo que pasa es que ahora decimos que hay muchos Marx porque se han como creado ciertos hologramas del pensamiento de Marx, ¿no? Ya los de la escuela de Oviedo hicieron un video diciendo que Marx es un antihumanista. Fíjense qué posturas tan disímiles, porque si yo estoy probando que Marx es un humanista y hay quienes dicen que Marx es un antihumanista, parecería que los textos de Marx son parecidos a la Biblia, se les puede hacer decir casi cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, toda esta parafernalia y hermenéutica está basada en dos principios. Un principio hermenéutico que es la intentio lectoris. Y el otro es una falsa división entre el primer Marx de la juventud y el segundo Marx, el de la madurez. Esta división no siempre es arbitraria. Por ejemplo, yo el otro día expliqué en un video, que creo que ahí estaba Tere viendo el video, la división entre el primer Agustín y el segundo Agustín. Porque San Agustín tiene un libro que se llama Las Retractaciones, donde él dice, me retracto de lo que dije. Cambio de opinión con respecto a lo que dije. Yo no quiero pensar así, me retracto. Entonces, bueno, ahí vale. Ahí vale decir el primer Agustín antes de las retractaciones y el segundo Agustín el posterior a las retractaciones, porque el mismo Agustín está haciendo esa bisagra, él está haciendo ese quiebre. Y obviamente que él pide que se respete ese quiebre que él está haciendo. Pero en el caso de Marx, él nunca ha renegado de su etapa de juventud. Entonces es mucho más caprichoso hacer esta distinción que hace Luis Althusser entre el Marx humanista. Es como que Althusser dice, hay un Marx que todavía está muy pegado a la teología luterana, a la visión cristiana de la vida, todavía es un creyente. Y bueno, ese Marx de la juventud, sí, es un Marx humanista. Pero después del manifiesto comunista y el Capital, Marx se va a convertir en un antihumanista, dice Luis Althusser, ¿no? Entonces él hace ese corte entre el primer Marx y el segundo Marx. El tema es, hay que ver si se justifica, porque al menos Marx nunca se ha pronunciado al respecto, ¿no? Ya les voy a presentar la sorpresita que tenemos para hoy, pero curiosamente, el tema fundamental que ha creado todos estos marxismos, todas estas maneras de interpretar a Marx, es una frase de Marx de la tesis 11 de Feuerbach. Cuando Marx dice la famosa tesis, y ustedes son mis alumnos y ya deben saber qué dice la tesis, ¿o no? Sí, saben en qué consiste la tesis 11 de Feuerbach, ¿o no? ¿Algún alumno que le quiera dar alguna gratificación al profesor de marxismo? Dice que los filósofos hasta ahora se habían dedicado a pensar, ¿no?, el mundo. Es momento de empezar a transformarlo, no solo pensarlo, más o menos. Bien, bien, querido Carlos. Hasta el día de hoy, los filósofos solo han interpretado, verstehen, el mundo, ¿no? Sí. Pero de lo que se trata es de transformar. Esta idea viene como a desarrollar lo que se llama la dicotomía entre filosofía y praxis, entre teoría y praxis. Y bueno, muchos de la línea ortodoxa de Marx van a decir el marxismo no es una teoría, el marxismo es una praxis revolucionaria. ¿No? El marxismo es una praxis revolucionaria. Pero
Pero lo cierto es que no se puede transformar el mundo si primero no se lo ha interpretado, ¿no es cierto? Y Marx desarrolla teorías, es decir, hay que ser muy obtuso para no ver la teoría marxista ahí escrita. De hecho, la tesis sobre Feuerbach es un libro. Es decir, bueno, es bastante gracioso, ¿no? Porque la única manera de no hacer teoría y hacer solo praxis es no escribir libros. Es así, es no escribir libros. Bueno, Susan Sontag, ya una de las primeras feministas de tercera ola, va a decir, no hay que interpretarlos a los textos, hay que transformarlos. Entonces ahí surge la era de la intentio lectoris, que consiste en que el sentido del texto nunca está consumado en el texto, sino que deviene en su sentido a partir de la carga semántica que le pone el lector del texto al texto. Es decir, es el lector del texto el que decide qué dice el texto, digamos, ¿no? Esa es la famosa intentio lectoris, que el primero que teoriza esto es Roland Barthes, se escribe Roland Barthes con TH, este francesito, bueno, todos son francesitos, los postmodernos todos nacieron en Francia, no sé por qué. Y él escribe un libro que se llama La muerte del autor. Foucault también, en qué es un autor, va a declarar la muerte del autor. Él dice, a mí no me importa lo que dice Marx, dice Foucault, no me importa lo que dice Marx, a mí me importan las capas discursivas que hay en el marxismo. Y como excusa para interpretar las capas discursivas del marxismo, yo tomo como pretexto los textos de Marx. Pero a mí no me interesa lo que quiere decir Marx. A mí me interesa lo que a mí me sirve del marxismo, dice Foucault. Bueno, esa es una manera de leer los textos bastante depravada, si se quiere, ¿no? Porque yo no puedo consumar el sentido del texto desconociendo la intención del autor del texto. Si no, es una falta de respeto al mismo autor. Bueno, a partir de ahí, los marxistas van a decir que si nosotros respetamos la autoridad del autor, el autor se convierte en el discurso del amo, y nosotros nos convertimos en vanos repetidores del discurso del amo, y nosotros vendríamos a ser como los esclavos. Utilizan la dialéctica del amo y el esclavo para hacer hermenéutica. Bueno, hacen cualquier cosa, ellos leen libros de física y piensan que es de astronomía, y leen un libro de astronomía y piensan que es de pintura. Ellos, bueno, leen cualquier cosa y hacen cualquier cosa. Así son los postmodernos. Pero lo cierto es que Marx es un humanista, pero es un humanista incompleto, es un humanista sin raíces. Y de eso vamos a hablar un poco y ustedes saben por qué yo utilizo este término, porque para mí los que tienen título muchas veces están más lejos de merecer este título de pensador o de filósofo. Guillermo Ramadán, ustedes ya lo conocen porque él es parte del grupo filosófico Sinusía, y bueno, él ha estado en muchos videos y realmente es, para mí, un pensador muy importante y es muy inteligente a la hora de examinar las cosas, pero sobre todo es amigo. Así que, Guille, querido, muchas gracias por estar. ¿Estás con el silenciado? Ahí estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bueno, bien. Muchas gracias primero, siempre tus presentaciones son muy elogiosas, así que te agradezco. Y la verdad que, bueno, se nota que somos amigos, por eso. Después, sí, es muy interesante lo que vos venís contando sobre Marx, porque realmente esta lectura humanista, que fue una lectura que en algún momento se intentó dar desde alguna etapa, incluso Salvador Allende en Chile fue un marxista humanista. Pero bueno, el que el más lo combatió, como vos bien sabés, es Althusser, ¿no? Un personaje que se dedicó a combatir este tipo el antihumanismo, digamos, se puso en un antihumanismo marxista. Es interesante,
porque siempre tenemos que pensar que Marx tiene una vinculación teológica muy fuerte. Vos cuando me comentabas tus lecturas de Marx, sobre todo del joven Marx, cómo es que se cita tanto escrituras y se cita tanto aspectos religiosos, te sorprendió un poco, ¿no? Ese tipo de apreciación marxista, porque de alguna manera da cuenta del aspecto teológico que subyacía a Marx. Y ahí está donde vos estás planteando esta situación de que Marx se ha desfondado de alguna manera, no tiene raíz, no tiene dónde ir a hacer crecer todas las ramas, digamos, que salieron de su pensamiento. Y de alguna manera eso siempre se termina secando, ¿no? Me haces acordar, hablando de esto, porque en realidad Marx es cristiano, pero en la ética, pero no es cristiano en la teología. Es decir, Marx tiene una teología sin Dios. Es una teología sin Dios. Es muy interesante esto. Es más, ahí lo veo a Carlos, a mi hermano Mamaní. Se puede escribir un libro que se llama La teología sin Dios. Marx, una teología sin Dios. La veo a Tere que se ríe, porque ¿cómo es una teología sin Dios? Es raro, ¿no? Es raro, es extraño. Pero en Marx, ustedes van a encontrar una teología sin Dios. ¿Por qué? Es la teología de un ateo. Porque, a ver, Guille, y no me deje mentir, Marx es ateo. Claro. Es decir, es ateo. Marx dice, yo no creo en Dios. Marx dice, en realidad Marx vendría a ser lo que hoy vendría a ser algo así como un agnóstico, ¿no? Es ateo político, en el sentido de que él combate políticamente a la religión cristiana, no la combate ontológicamente. A Marx no le importa desarticular las pruebas de la existencia de Dios, como a Bertrand Russell, por ejemplo. No le interesa. Es más, Marx dice, a mí no me importa si existe un barbudo en el cielo, dice Marx, no me interesa. A mí lo que me interesa es que el proletario viva bien, que el hombre sea digno. Y si la religión no me ayuda, bueno, entonces yo soy ateo, ¿se entiende? O sea, yo quiero que el hombre viva bien. Y si la religión cristiana no quiere que el hombre viva bien, y más bien se une con aquellos que buscan que el hombre viva mal, y que pierda su dignidad, y que sea pobre, y que quede afuera, entonces yo soy ateo. Es el razonamiento de Marx. Que yo también digo lo mismo, ojo, si el cristianismo es opresión, yo soy ateo. Se lo digo a ustedes también. Si el cristianismo es opresión, yo soy ateo. Entonces, esta pulsión de vida, este eros que tiene Marx, este apego por la vida, porque Marx es un provida, es el más grande provida, si se quiere, Marx mucho más que Nietzsche, Marx, la defensa de la vida, es una teología ética, porque la ética de Marx es una ética cristiana. Esto ya, salvo que uno desconozca la ética cristiana, la ética de Marx es ética cristiana. Pero claro, es una ética cristiana que tiene una teología metafórica, pero sin Dios, sin Dios. Es muy interesante, pero hay una teología en Marx. Esto es lo que dice Guille. Hay una teología en Marx, pero una teología sin Dios. Y Guille, claro, vos me haces acordar, ahí te doy, un debate entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, cuando ellos, intercambiando correspondencia, Habermas le dice, a nosotros, los de la escuela de Frankfurt, porque ya les expliqué 20.000 veces que la nueva izquierda no nace con la escuela de Frankfurt, porque hay gente que publica libros sobre esas cosas. La nueva izquierda nace en Francia. Ya les expliqué que la nueva izquierda nace en Francia con los heideggerianos, que quieren salir de Marx e ingresar a Heidegger. Y encuentran en Heidegger un crítico al capitalismo. Eso es la nueva izquierda. Es heideggerianismo de izquierda. Eso es la nueva izquierda, ¿sí? Bien. No tiene nada que ver con la escuela de Frankfurt. La nueva izquierda no tiene nada que ver.
Entonces, entendiendo que Habermas le dice, a nosotros, los de la escuela de Frankfurt, nos interesa la moral cristiana, pero combatimos la religión cristiana, dicen los de la escuela de Frankfurt. Nos interesa los frutos de la moral cristiana, pero nos parece que la religión cristiana no ayuda a convivir en paz en la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta que le da a Ratzinger, Guille, a Habermas? Claro, que él quiere los frutos del cristianismo, pero secando las raíces. Justamente ese es el problema. Por ejemplo, vos hablabas de dignidad, ¿no? Y evidentemente que la novedad cristiana es el aspecto de la dignidad. O sea, Cristo vino a traer un aspecto muy novedoso respecto de la dignidad, en el cual todos somos hijos de Dios, a imagen y semejanza. Bueno, eso ya venía de los judíos, pero acá está ahí, cuando Cristo llega, se consuma esto, ¿no? La real dignidad para todos. Ahí sale del pueblo judío, digamos, de alguna manera, sale del nacionalismo judío y se ofrece a los gentiles, es decir, al resto del mundo. Entonces esa dignidad como hijo de Dios para todo el mundo es algo que es irreemplazable en el cristianismo y que de alguna manera Marx quiere asumir, pero sin asumir el cristianismo. Y ahí está el problema, el gran problema de Marx. O sea, ahí siempre va a tener un bache. O sea, cada vez que quiere explicar esto no va a poder, porque no va a encontrar un fundamento para la dignidad. Termina en un materialismo, y de esto se lo acusa, digamos. De hecho, la Iglesia siempre lo ha acusado a Marx por su materialismo, porque realmente está sacando el sentido trascendente del ser humano en esa conexión que tiene con Dios. Y ahí está el problema marxista principal. Es un humanista en el cual, en la parte en la cual nosotros también asumimos, así como los marxistas asumen que el prójimo tiene que ser una prioridad y que todos tenemos que vivir bien, al sacarle el sentido trascendente de lo que está diciendo, bueno, termina siendo de alguna manera un utilitarismo, este tipo de pensamiento, porque realmente Marx hasta en algún punto plantea el tema de la dignidad soslayándolo como como un sentimentalismo burgués, ¿sí? Porque él quiere la revolución. Se dio cuenta de que el único modo para Marx de llegar a que todos vivamos bien es una revolución. Y si en esa revolución tiene que haber sangre, que la haya. O sea, tiene que haber sacrificios, que lo haya. Entonces, todo esto de la dignidad humana y de que todos tenemos dignidad en ese sentido, Marx, por un lado, la apoya la dignidad, porque obviamente si no, no puede ponerle primacía al hombre, ¿no? No puede hacerlo. Sin el concepto de dignidad no se puede poner como primacía al hombre en el centro. Pero al mismo tiempo soslaya cuando en pos de la revolución tiene que dejarla fuera la dignidad de algunos, en beneficio de todos. No sé. Vos sabés que es cierto, y por ejemplo, Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios. Yo leí 3 veces El Príncipe y no encontré la frase. Así como leí una vez La riqueza de las naciones de Adam Smith y nunca habla de la mano invisible. Son cosas que yo no sé dónde nacieron, de que Adam Smith en La riqueza de las naciones desarrolla la teoría de la mano invisible. No habla de la mano invisible. Adam Smith en La riqueza habla en teoría de los sentimientos morales. Pero Marx dijo una frase que es parecida a el fin justifica los medios. Marx dice en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿qué importan los estragos si los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado, dice Marx, ¿no? Díganme si eso no es el fin justifica los medios. ¿Qué importan los estragos si los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado. Entonces, ¿es un humanista? Sí.
es un humanista de petición de principio, diríamos en filosofía, porque ciertamente la filosofía es la ciencia de las primeras causas. Entonces yo le pregunto a Marx, haciendo este esquema etiológico, le pregunto a Marx, ¿vos querés una sociedad más justa? Sí. ¿Y para eso querés la revolución? Sí. ¿Y esa revolución tiene que derramar sangre? Sí. ¿Pero por qué hay que derramar sangre? Porque buscas la reparación de la dignidad humana, sí. ¿Y por qué el hombre tiene que ser digno? Y bueno, porque el hombre es valioso. ¿Y por qué es valioso el hombre? No puede responder. No puede responder. Si uno le pregunta, si vos lo tenés a Marx sentado ahí, en una silla, y le decís a Marx, ¿por qué el hombre tiene dignidad? Porque vos decís que tiene dignidad, ¿no es cierto? Y que el capitalismo le quita la dignidad al hombre, y le quita la humanidad, y le quita el valor que tiene el ser humano. Ahora, ¿por qué es valioso el hombre? ¿Por qué tiene dignidad? No puede responder. Si Marx responde, tiene que hacer teología. Es lo que Guille siempre dice, más o menos así, que en el fondo la arqueología, es decir, la búsqueda de los fundamentos en filosofía, termina en teología. Y esto lo dice ya Aristóteles, ¿no? Esto no es un invento de Guille, esto es Aristóteles, ¿no? De hecho, hay un libro de Jean-Luc Marion que se llama Dios sin ser. Ya Marx era alguien que decía teología sin Dios, y Marion dice Dios sin ser. Es la teología de ahora, es la metafísica de ahora, Dios sin ser. Pero yo pensaba, Guille, que el tema es el giro a la inmanencia que hace Hegel. Cuando Hegel traslada lo trascendente a lo inmanente, y lo inmanente es solo un desarrollo histórico, es peligroso, y yo creo que acá sí. Y no me estoy considerando Marx, porque Marx tiene una teleología. Es decir, esto lo aprendí de Mane Tatulian, cuando estuvimos charlando hace un par de semanas. El paso del medioevo a la modernidad es el paso de la teología a la teleología. Ella escribe un libro donde hace un desarrollo de la singularidad radical que realmente es muy recomendable. Y claro, la teleología es el sentido de la historia, es como que alguien hace que la historia marche hacia un determinado punto de manera ineluctable. ¿Se entiende? Es como que alguien arroja la historia, y el que conoce las leyes de la historia puede predecir el futuro y decir, la historia marcha hacia el socialismo. Por ejemplo, Sartre, en el prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon, dice, ¿qué puede hacer un mercenario frente a un joven lleno de ideas revolucionarias? A lo sumo, lo único que puede hacer es retrasar la evolución, pero la marcha hacia el socialismo es inevitable. El mundo marcha hacia el socialismo. Esa confianza en el sentido de la historia está también en el... Bueno, ¿qué puede hacer un mercenario frente a un joven revolucionario? Y lo puede matar. ¿Qué puede hacer la revolución? Eso es lo que esta generación no entendía. La generación del 70 es tan teleológica que no entiende que a los jóvenes se los mata. A los jóvenes revolucionarios, y en la Argentina se los mató a todos, casi, ¿no? Y, por ejemplo, el Che Guevara, en un libro que se llama Crear 2, 3, Vietnam, dice, cuanto peor, mejor. Tenemos que llevarla a la guerra hasta sus casas. Tenemos que hacer la guerra total. Guerra de guerrillas, un método. Guerra de guerrillas, un método. Y dice Guevara, el mundo marcha hacia el socialismo. La marcha hacia el socialismo es inevitable. Entonces ya hay muchos teóricos que sostienen esta confianza en el futuro radiante de la historia, que no es nada más que inmanentizar las promesas escatológicas del Apocalipsis, del Evangelio. Y esta confianza en el futuro radiante de la historia va a llevar a los revolucionarios a confiar en que la astucia de la razón va a resolver todos los problemas. ¿Qué es la astucia de la razón? En Hegel. Resulta que nosotros decimos la historia está marchando hacia la racionalidad.
pero de repente viene una guerra mundial. Entonces alguien le dice a Hegel, che, hermano, pero vos me decís que la historia marcha hacia la racionalidad y hacia la libertad, y de repente viene Federico Guillermo de Prusia, instala una dictadura y mata a mucha gente. ¿Dónde está la racionalidad a la que marcha la sociedad? Y Hegel responde, no, no, pará, el espíritu tiene una astucia y puede encauzar todo esto en un sentido positivo para la historia, ¿no? Esta es un poco la respuesta panglosiana que da Hegel, que me hace acordar un poco a cómo Voltaire renegaba con Leibniz. Cuando Leibniz decía, bueno, de todo lo malo surge algo bueno, este es el mejor de los mundos posibles, y Voltaire escribe un libro que se llama Cándido, donde el personaje central es un señor Pangloss, que de hecho Pangloss significa pan, todo, Pangloss, el que todo lo explico, de ahí viene glosa, la explicación, el que todo lo explica, y el Pangloss, señor Pangloss decía, bueno, de todo lo malo surge algo bueno, que haya niños con hambre, en realidad eso ayuda a que los seres humanos tengan mayor misericordia, y las guerras nos hacen más empáticos, de todo lo malo surge algo bueno. Entonces, esta especie de entusiasmo futurista de Leibniz está muy presente en Hegel en el tema de la astucia de la razón. Bueno, pero en definitiva en Hegel hay alguien que mueve a la historia hacia el futuro radiante, que es el espíritu. Pero Guille, y con esto me gustaría que dejarte a vos, en Marx no está ese espíritu absoluto, digamos, en Marx no está ese Dios que mueve a la historia y que le da un sentido. Entonces, de alguna manera sí, ahí sí parece razonable la crítica de Althusser a Marx, en el sentido de estar montado en la fenomenología del espíritu, pero sin el espíritu. Entonces, como que en Claro. Marx hay pura fenomenología, y esa fenomenología deviene en materialista y es una teología incompleta. Claro, claro. Hace traccionar la historia a partir del hombre sin el espíritu. Y ahí viene muy bien para mí la pregunta. Por ahí nosotros sabemos que, por ejemplo, Heidegger era un gran lector de Marx, lo había leído mucho, y eso que vos me acabas de decir del paso de la teología a la teleología, me trae indefectiblemente la pregunta por el sentido del ser. O sea, quiero entender esto, ¿no? Esa pregunta por el sentido del ser de Heidegger. Digamos, quizá él se dio cuenta de este paso a la teleología y pidió que siempre hagamos esa pregunta, ¿no? O sea, poner de nuevo la pregunta ahí, porque realmente una cosa es asumir una teleología y otra cosa es tratar de develar esa teleología. ¿Hacia dónde? Que es algo diferente, digamos. Una cosa es asumirla y otra cosa es develarla. Cosa que era lo que quería hacer Heidegger. Y la verdad que sí, Johnny, cuando Marx pierde el sentido cristiano, o sea, se queda sin Dios, no puede explicar nada de esto. Él siempre va a tener, como digo, esa pata floja y realmente poner en el hombre, traccionando, sin espíritu, sin nada que lo acompañe, bueno, hace que tengamos todos los problemas que tuvimos a través del marxismo, de que todo el mundo quiera hacer de motu propio esa teleología, ¿no? Quiera darle la dirección, o sea, o el sentido del ser, quiera imponerlo. Entonces, a partir de ahí empieza ese tipo de, digamos, de alguna manera, de carrera de los diversos pensamientos. Por ejemplo, surge esta postura sobre el poder Foucaultiana, donde ya ahí empezaba a haber fantasmas en todos lados, ¿viste? Ya, bueno, si es que nosotros somos los que le damos sentido a la historia, el que tenga más poder es aquel el que va a lograr el sentido. Entonces nosotros tenemos que estar en una constante lucha, y más si ponemos en una lucha de clases, nos ponemos en lucha de clases, y es la clase que esté dominando la que le va a dar sentido a la historia, bueno, evidentemente que algo de lo que es muy difícil salir, ojo, porque es muy complicado abandonar el marxismo, porque como siempre está presente las clases sociales, siempre están presentes
las diferencias entre los seres humanos, bueno, por ahí siempre está de alguna manera esa tentación de enfrentarnos y no de aglutinarnos de alguna manera, de que cada uno cumple un rol en pos de una virtud, ¿no? Así es, y vos sabés que mientras hablabas con respecto a esto de que sin Dios no se puede dar esa respuesta, me gustaría que hagamos un ejercicio tipo trabajo práctico, pero no para la casa, sino para la clase, donde todos puedan opinar y hacer este ejercicio con nosotros. A ver si, Guille, me ayudas. Que cada uno de ustedes pueda decirnos o ensayar una respuesta sin Dios. ¿Por qué el hombre es valioso? Traten de dar la respuesta sin acudir a Dios. Dios no existe. No hay cristianismo, no hay verdad bíblica, no hay nada de eso. No hay revelación cristiana, no hay nada de eso. Ahora, ustedes van a responder sin Dios y van a ensayar una respuesta que trata de justificar esto, ¿no? Es decir, el hombre es valioso. ¿Por qué es valioso el hombre? Pero sin Dios. ¿Ah? Vamos comenzando, a ver, Jacobo, Carlos, Tere, comiencen ustedes a ver cómo responderían ustedes como un ensayo. No me digan, no se puede. Traten de ensayar una respuesta a ver si se puede, para que nosotros sepamos si se puede o no se puede. ¿Quién comienza? A ver. ¿Quién se anima? Tere, a ver. El hombre es valioso porque tiene familia, tiene a quien amar, quien depende de él o ella, porque es amado y ama. ¿Vos qué decís, Guille? Yo diría que, bueno, que en definitiva no es una razón suficiente porque, por ejemplo, un hombre que nazca sin familia o que nazca que haya sido abandonado o que no pueda tener familia o que no la tenga, bueno, no sería una dignidad absoluta, sería una dignidad relativa. Es decir, la dignidad del hombre está en función de que viene de o va hacia la familia. No parecería ser una dignidad ontológica, sino una dignidad operativa, es decir, una dignidad en cuanto que hace tal cosa o que tiene tal cosa, digamos, ¿no? No sería absoluta la dignidad, es decir, no podés fundamentar una dignidad absoluta en base a esa respuesta, porque aparte los animales también tienen familia, y sin embargo nosotros comemos animales, entonces ya van a ver ustedes que sin Dios no se puede. Ese es el tema que quiere transmitir Guille. Sin Dios no se puede dar la respuesta, no se puede. Pero bueno, hagamos el ejercicio para ver si se puede. A ver, Carlos. ¿Quién quiere hablar? A ver. Yo quisiera, no sé si es posible. Bueno, en realidad es una pregunta difícil y digamos que desde una perspectiva siempre me ha gustado Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que el hombre no tenga que referenciarse a Dios para valer por sí mismo? Es correcto, pero no me respondes por qué vale. Es cierto que Nietzsche quiere que el hombre se valga por sí mismo, pero ¿por qué tiene valor el hombre? ¿Por qué hay dignidad y tiene valor esa dignidad el hombre? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que la tenga y que no la tenga? ¿Qué hace que sí la tenga? ¿Cuál es el fundamento de que sí la tenga la dignidad y que sea valioso el hombre? ¿Puedo seguir contestando? Sí, sí. Ya después de haber escuchado las clases y bueno, siempre tus programas en general, me parece que la dignidad justamente vale, o mejor dicho, le llega al hombre a partir del reconocimiento que hace como hijo de Dios. Claro, pero se trata de jugar un poco con respuestas que traten de asegurar que tenemos dignidad sin Dios. Entonces estamos como ejercitando algunas ideas, como la que claro, dice. No, la respuesta de Carlos es correcta, pero no es la que da Marx. Ese es el tema, que Marx tiene razón cuando dice que el hombre tiene dignidad, pero no puede decir por qué.
Entonces no es filosofía. En el fondo el marxismo no es una filosofía. Y resulta que el proyecto de Marx no responde el último por qué. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Sí, profesor. Vamos a hacer un razonamiento muy lógico, ¿sí? Esperen que termino este razonamiento que me vino a la cabeza y que yo se lo quiero transmitir porque si no me olvido. La filosofía es la ciencia de las primeras causas, ¿sí o no? ¿Sí? Responde al último por qué. Le voy a decir, ¿por qué? La filosofía te responde el por qué, que ya no hay después ningún otro por qué. Resulta que todo el aparato de Marx está edificado sobre la dignidad humana. Pero esa dignidad humana tiene, Guille me vas a entender, un Abgrund, un sin fundamento. Hay un nihilismo detrás de Marx. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a Marx, ¿y cuál es el fundamento de la dignidad humana? Nada. Nada, o sea que en el fondo no hay nada, entonces no responde a la última pregunta. Y si no responde por la primera causa, no es filosofía. Entonces el marxismo no es una filosofía. Entonces, ¿qué es el marxismo? Una praxis. Y que entonces Lacan dice es antifilosofía. Porque si no responde el primer principio es antifilosofía. Miren lo que acabamos de descubrir. No está escrito en el libro eso, ¿no? No está escrito acá. Pero el marxismo no es una filosofía. Creo que es José Páez el que quería hablar, ¿no es cierto? Sí, profesor, yo lo que veo es que en el momento de cuando se discutía todo esto del marxismo en mi época, siempre nosotros espontáneamente creíamos que habían unos buenos y otros malos, y que los buenos teníamos dignidad y que los que nos oprimían eran los malos, los cuales debían desaparecer en la toma del poder mediante el uso de las armas. Ellos debían desaparecer. Esa era la dignidad que nosotros teníamos, que habían unos que nos oprimían y que los buenos, pero era algo espontáneo, pero no había ninguna explicación filosófica o de tipo religioso, que la mayoría éramos ateos. ¿Vos fuiste marxista en algún momento, José? Sí, estuve involucrado. Yo nací en la década del 70 y entonces mis instructores fueron más que todo sacerdotes de la teología de la liberación y nos hablaban de que la religión era el opio del pueblo. Entonces, la mayoría de ellos fueron los creadores de las guerrillas en Colombia. Está el sacerdote Camilo Torres. Entonces eran nuestros líderes. Casi... Veo la cara de Guille cuando un sacerdote enseña que la religión es el opio de los pueblos. Sí, porque claro, nosotros veníamos de sacerdotes que nos enseñaban la castidad, teníamos, bueno, pero ya cuando yo llegué a mis 15, 16 años, cambiaron todos los profesores nuestros tradicionales por una nueva generación, y ellos ya vinieron, estos sacerdotes ya vinieron, eran todos de la teología de la liberación, de este Gutiérrez de Perú, que dirigió esa teología. Gustavo Gutiérrez. Mirá vos. Bueno, a ver, la teología de Marx es una teología liberadora si responde a las últimas preguntas. Si no responde a las últimas preguntas, es como que si no tenés un porqué, ¿para qué luchamos? Recuerdo Sartre, en Las manos sucias, dice, en el prólogo a los condenados a la tierra, dice Sartre, cuando un esclavo mata al amo, nace un hombre libre y queda un hombre muerto. Ahora la pregunta es, estos humanistas que están justificando la muerte de otros seres humanos, ¿son realmente humanistas? ¿Puede haber un humanismo que fundamente matar vidas humanas por una causa ideológica? Porque la Iglesia Católica sostiene el derecho a rebelión armada como última salida. Es decir, cuando ya se han agotado todas las instancias políticas, diplomáticas, sociales, culturales, la Iglesia Católica dice, bueno, agotando todas las instancias de paz y no queda otra para la liberación, acepta la guerra y acepta que los católicos tomen armas. Pero esa es la última
opción, no es la primera. En el caso de Marx, esa es la primera. Entonces, me parece que ese humanismo es incompleto y es extraño, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Johnny, te quería, siguiendo el ejercicio, les quería plantear, a ver qué opinan, sobre que el hombre es el ser más digno de todos porque es el más evolucionado, digamos, es el pico de la cadena, ¿sí? En toda la historia del universo, nosotros somos los únicos que podemos hacernos la pregunta metafísica, ¿sí? Que eso sería digamos, como seres, nos da de alguna manera una preeminencia, diría algún alemán por ahí, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, me gustaría saber qué piensan ustedes, si está bien o está mal plantear al hombre y en su dignidad como el ser más evolucionado en el universo, y por eso es que tiene la dignidad que está planteando. Pero ¿sabes cuál es el problema de esa respuesta darwiniana? Que no hay un salto cualitativo. Simplemente es una diferencia cuantitativa, una diferencia de desarrollo, pero no hay algo que haga que el hombre sea, es como que no hay una discontinuidad. En la evolución hay una continuidad, hay una cadena, ¿no? Así que va progresivamente avanzando. Pero, ¿por qué el hombre puede servirse de la creación, de toda la creación, como un fin en sí mismo? ¿Qué hace que el hombre sea un fin en sí mismo? ¿Y qué hace que la creación sea un medio? Si en definitiva parecería que todos somos un poco medios y un poco fines, porque hay una graduación progresiva de la dignidad. Entonces, no responde el evolucionismo, el salto cualitativo que hace que el hombre sea ontológicamente digno. No que gana dignidad en la medida en que va progresando su desarrollo fisiológico, porque de ser biológica la respuesta, porque el evolucionismo es una respuesta biológica, vendría a resultar entonces que el hombre es digno siempre y cuando su desarrollo orgánico justifique un ser que puede evolucionar y que puede hacer que la raza mejore. Pero ¿qué pasaría con seres inferiores biológicamente que tienden a enfermarse, que tienden a no vivir muchos años, ¿no? O sea, si la respuesta es orgánica, el fundamento es relativo. Y el problema de la dignidad, sí. No, pero pensalo, Sí. a esa evolución que te planteo, pensala metafísicamente. Digamos, el resto de los seres o no tiene operatividad, ¿sí? Que son los seres inanimados, o tienen una operatividad, pero no tienen metafísica. ¿Me entendés? Entonces, yo diría, el hombre, como ser, está haciendo el ejercicio, obviamente, ¿no? Yo no creo esto, pero el hombre, como ser metafísico, ¿sí? Visto desde la filosofía, el hombre, por ser un ser metafísico, es el ser más evolucionado. ¿Me entendés? No te hablo de un darwinismo, te hablo de ontológicamente, el ser, al ser un ser metafísico, le corresponde dignidad. No sé si me entendés. Me haces acordar a Hegel, que en Alemania se estilaban tener charlas de sobremesa. El que inventó esta tradición en Alemania es Lutero. Las charlas de sobremesa, que los que iban a las charlas con los grandes como Lutero, Hegel, anotaban las charlas y después las publicaban, ¿no? Bueno, se están publicando las charlas de sobremesa de Hegel. No sé si sabían eso. Todavía no fueron publicadas, se están publicando, ya están terminando la edición de las charlas de sobremesa de Hegel. Y en una, con el duque de Jena, Hegel debatía con el duque si el cristianismo iba a seguir viviendo unos 30 años más o unos 50 años.
Hegel y el Duque decían, bueno, al cristianismo le quedan 30 años, pero Hegel se la jugaba por 50, ¿no? Bueno, y Hegel dice, la Tierra es un mero cascote que gira alrededor del Sol. Pero en este cascote, que meramente gira alrededor del Sol, hay un ser metafísico que se pregunta por el sentido del universo. Bueno, esa metaficidad, no sé si estoy inventando la palabra, discúlpeme, esa metaficidad que tiene el ser humano tiene que tener un fundamento. A decir, puedo decir, es digno porque es metafísico. Bueno, pero ¿por qué es un ser metafísico? Digamos, ¿por qué el hombre? Digamos, porque si la dignidad del hombre está en el hombre, pero no la puso alguien que es trascendente, entonces ¿quién la puso ahí? ¿Se la puso el hombre mismo? ¿O fue un accidente? Porque si es un accidente la dignidad humana, es decir, un accidente de la coyuntura de la biología, de los cromosomas, bueno, si la dignidad humana está sujeta a los cromosomas, bueno, la persona que no tenga los cromosomas no tendrá la dignidad. Es decir, porque el tema de la dignidad es que tiene que ser absoluta, no hay dignidad relativa. Vos no puedes decir, bueno, yo soy digno, pero si el poder quiere, si el poder no quiere, no soy, o como que yo soy libre, pero si el Estado quiere, si el Estado no quiere, no soy libre. Bueno, no. Si tu libertad depende de lo que quiere o no quiere el Estado, medio que no sos tan libre. Fíjate que ahí va la refutación que yo haría, que estaba pensando, ¿no? Esta pregunta que me va surgiendo a partir de este ensayo por el ejercicio, yo refutaría de la siguiente manera. Yo diría, el hombre es un ser metafísico, así como dice Hegel, es aquel ser que se pregunta por el sentido de las cosas. Pero bien, haciendo metafísica, no desemboca en él mismo. ¿Me explico? Porque es un ser metafísico, se da cuenta de que hay algo más, porque si uno hace metafísica, evidentemente, bueno, no es evidente, pero cuando hace uno el ejercicio metafísico de preguntarse por los primeros principios y las últimas causas, ahí es donde llegamos a algo que es trascendente a nosotros y que no depende de nosotros. ¿Me explico? Entonces, el mismo sentido o la misma capacidad metafísica del hombre tiene un desenlace metafísico más allá del hombre. Claro, exacto. Bueno, operar y sequitur esse, ¿no? La operación sigue al ser. Esto es así, digamos, ¿no? O sea, toda respuesta que no caiga en el fundamento va a caer en la operatividad. Ahora, la operatividad no se fundamenta a sí misma. La operatividad está fundada en el ser. Esto es así. Henry, ¿vos querías decir algo, mi hermano? Discúlpame. Sí, solo que antes estaba Matías solicitando la palabra. Si gustas, después de él, te doy mi comentario. Bueno, Matías, querido, con todo gusto. Buenas noches. Algo muy interesante la exposición sobre el hermano sobre la parte metafísica en el hombre. Y yo pienso que exactamente es siguiendo esa metafísica en el hombre, descubriendo en todos sus 6.000 años, en toda su creación, para decirlo así, es cuando el hombre empieza a descubrir lo que es el amor, empieza a definir lo que es el amor, y eso Jesucristo nos trajo. Y ahí es donde el hombre metafísicamente empieza se puede decir, a hacer. Y es allí donde yo pienso donde nos vamos a diferenciar de la evolución darwiniana, del valor de la evolución darwiniana, que es un valor que está actualmente en nuestra sociedad. No deberíamos darlo por sentado, sino analizarlo. ¿Qué ha generado los valores de la evolución darwiniana en nuestros días? El más fuerte sobrevive. En la naturaleza hay que ver muchos ejemplos donde la simbiosis se da y no necesariamente tiene que ser el más fuerte. Y igualmente, si nos vamos a la parte molecular, a la parte de herencia, los genes se pueden, genéticamente nosotros podemos cambiar nuestros genes gracias al amor, gracias al milagro de amar, de reconocer en el otro. Nosotros podemos empezar a generar personas de un entendimiento genético diferente. Y eso es una evolución que está muy lejos de la evolución darwiniana.
¿Y qué más? Y bueno, no quiero darle sino más tiempo. Y aparte de eso, también la última, quiero hacer como una pregunta a Jonathan y a Guillermo. Aprovechando que está acá, Guillermo, muchas gracias por tu charla de hoy. La ciencia actualmente ha descubierto ¿cómo se puede decir? Físicamente, la parte mental de nuestro ser. Ahí, ¿cómo se puede decir? Se me fue la idea. Bueno, lo que quiero decir que lo que está contra de Freud, o sea, el subconsciente, el subconsciente humano se está redefiniendo. Nosotros ya no es un subconsciente de Freud. Y allí en ese subconsciente se está dando cuenta la ciencia que son pequeños saltos adaptativos, que ahí viene la evolución. Entonces mi pregunta es, si nosotros nos damos cuenta que el hombre es metafísico, no podemos darnos cuenta también que de repente que el hombre siente felicidad en dar, conocer al otro. Esos pequeños saltos también nos pueden inferir en que el hombre, por eso empieza a buscar y acercarse a la divinidad de una persona superior. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, hermano Guille, ¿querés comenzar vos? Ahí está. Sí, claramente, digamos, primero muchas gracias por el comentario y claramente volvemos a lo mismo, en que en el fondo siempre que uno quiere hacer metafísica, tiene que hacer teología. Las últimas preguntas se nos escapan un poco. Tomás de Aquino, él plantea, digamos, un modo de llegar desde el ente al ser, y que es una vía para la verdad, ¿no? Llegar a la verdad desde el ente al ser, a través de un camino, digamos, no sin dificultades, ¿sí? Un arduo camino, pero también plantea de que hay ciertas cosas que nunca vamos a poder contestar, sino desde la teología. Y en ese sentido, yo traigo, por ejemplo, algún debate que hemos conversado también con Jonathan respecto de la filosofía cristiana, porque a partir de la revelación cristiana, los hombres han podido hacer mejor filosofía. Esa es mi percepción. Entonces, esa filosofía que se ha adaptado bastante bien a la revelación cristiana es a lo que yo llamo filosofía cristiana. De hecho, nosotros tenemos de los mejores filósofos, por ejemplo, acá tengo Santo Tomás de Aquino, que uno siempre tiene que ir leyendo, es básicamente de los grandes filósofos que tenemos en la historia y es un desarrollo del cristianismo, digamos, de la filosofía cristiana, ¿sí? En época cristiana al menos. Más allá si cabe o no el término, creo que se entiende la idea. Así que sí, Dios está ahí atrás de todo movimiento del pensamiento también, ¿no? Bueno, lo dice la Biblia, ¿no? En Él nos movemos, habitamos y somos. En Él hacemos todo. La respuesta que da Araujo es la respuesta que da Ortega y Gasset, esos dos filósofos españoles. Ortega y Gasset decía que el fundamento de la dignidad del hombre es el amor. Es que el hombre es un ser que ama. Y creo que Tere más o menos también fue para ahí. Porque aparte Ortega era ateo, así que digamos que es una respuesta que fue ensayada. A Tere se le ocurrió en 2 segundos, bueno, Ortega tuvo 10 años para darse cuenta de eso, ¿no? Es una respuesta. Sin embargo, hay un tema científico y metafísico a la par. Lo superior no puede nacer de lo inferior. Las operaciones espirituales son mucho más complejas que las operaciones materiales, porque las operaciones abstractas y espirituales suponen las materiales. No se puede dar la operación espiritual sin la materialidad, porque el ser humano no puede amar ni adorar sin cuerpo.
Si el hombre no tiene cuerpo, no puede amar ni adorar, no puede pensar porque no tiene cerebro. Entonces, eso nos da cuenta de que en el hombre lo espiritual es superior a lo material, porque tiene una operatividad mucho más compleja. Y como no puede surgir lo superior de lo inferior, no puede devenir la espiritualidad de una evolución de la materia. Entonces, esa es la respuesta al darwinismo. O sea, si la dignidad humana la responde el darwinismo, quiere decir que en la dignidad humana lo superior viene de lo inferior. Y el ordenamiento del orgánico es fundamental la dignidad del hombre, que es metafísica. Bueno, estaríamos violando un principio metafísico. Lo superior devendría de lo inferior. Y esto creo yo que repugna a la razón. No. Profesor, doy mi opinión. Ay, Henry, sí, por favor. Sí, hermano, dale. Bueno, no sé si realmente voy a decir un disparate, pero será que, y lo digo también haciendo el ejercicio, ¿verdad? Que el hombre es más digno por su conciencia del dolor, entendiendo que el dolor es un no ser, entendiendo que el dolor es el anuncio de un límite. Entonces, siendo el hombre una criatura que conoce sus límites y bueno, si te digo lo demás, ya me meto con la teología, así que entendiéndose como un ser limitado, ¿será que eso le proporciona esa dignidad? Ahí lo dejo. Guille, ¿te animás? Sí, bueno, Lacan estaría chocho, ¿no? Los psicoanalistas en general, ¿no? Ellos plantean a la falta como algo muy importante en el pensamiento, ¿no? Y bueno, la falta es justamente esto, o sea, el límite, lo que nos está faltando todo el tiempo para poder ser plenamente. O sea, ellos hacen hincapié en la falta. Es cierto que el dolor es algo que a nosotros nos despierta, o sea, no nos deja indiferentes nunca, ¿sí? De hecho, es uno de las motivaciones para filosofar, ¿no? Aquellas situaciones límites que nos generan mucho dolor, como la muerte, tener de cerca la muerte, tener faltas así, guerras, todo eso implica falta, siempre. Pero dijiste algo que es bien interesante, que es el dolor como no ser. Y bueno, siguiendo un poco a Parménides, digamos, el no ser es impensable. O sea, nosotros pensamos siempre sobre la base del ser. El no ser no forma parte del pensamiento. Nosotros hemos desarrollado una noción para poder hablar de algo parecido al no ser, que es la nada, pero no estrictamente la nada no significa no ser. Estrictamente, porque por ahí la falta tiene que ver con no ser todavía, por ejemplo, o sea, ser en potencia, pero verse imposibilitado de llevar al acto esa potencia, ¿no? Yo diría que esa es la falta psicológica de la cual hablan los psicoanalistas, aquella imposibilidad de poder realizar nuestras potencias y bueno, y ellos hacen todo su desarrollo del por qué nosotros tenemos ese tipo de imposibilidad. Pero sí es muy interesante pensar a partir de ahí la dignidad. El problema es bueno, que si bien es cierto que todos tenemos faltas y que siempre nos va a faltar algo, no da cuenta de por qué nosotros somos valiosos, o sea, no responde específicamente la valía del ser humano a partir de la falta. ¿Me entendés? Da cuenta de algo que todos compartimos, es Sí, cierto. con respecto a eso que decías, por eso no proseguí con lo que pudiera proporcionar esa dignidad, que tendría que ser justicia. Entonces, porque si yo ya meto la justicia, ¿quién imparte la justicia? ¿Verdad? Claro. Entonces, por eso no la metí. Ahí me limité.
Ah, muy bien. Bueno, Johnny, ¿vos? Claro, lo que pasa es que acá hay un problema ontológico muy importante. Por ejemplo, si yo soy ateo, básicamente tengo que violar los principios de la lógica. Es decir, el ateísmo es un absurdo lógico. No se puede hacer metafísica desde el ateísmo. Miren, estas son pocas veces las que yo entro en estos temas, ¿no? Porque nosotros los protestantes tenemos el vicio de no hacer de Dios una metafísica, ¿ven? Porque estamos presos del nominalismo de Occam. Este es un poco el cautiverio hermenéutico que tenemos los protestantes. Y son pocas las veces donde yo hago este análisis, porque, bueno, evidentemente que tiene mucho olor a católico este análisis, y encima es cierto, o sea, es un análisis totalmente verdadero, ¿no? A ver, ser ateo, con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Porque hay un beneficio existenciario del ateo que tiene la vida abierta como posibilidad, y eso para un existencialista como yo es muy seductor. Es decir, el ateísmo es seductor existencialmente, pero ¿cuál es el problema ontológico? Cuando uno usa la razón, no simplemente como el desapego de ciertas normas que regulan la vida social, sino más bien como aquella que orienta la vida. Digamos, si yo supongo que no hay Dios, no puedo hablar de ley en la naturaleza, porque resulta que la ley es un ordenamiento que fue impreso por un agente externo a unas cualidades que son accesorias o accidentales. Entonces, que tienen una lógica de funcionamiento, y esa lógica de funcionamiento las hace inteligibles. Bueno, no existe en la realidad un ordenamiento que no tenga a alguien que lo ordena. Es decir, si hay exactamente, si hay una ley, tiene que haber un legislador, porque el ordenamiento de la naturaleza no es espontáneo. Lo espontáneo incluso es la entropía, no el ordenamiento. Claro, la entropía se da en el seno de un ordenamiento, pero ese ordenamiento tiene una dirección. O sea que el ordenamiento y la dirección, si son casuales, significa que la propia realidad en sí misma es inteligible. Si la realidad en sí misma es inteligible, la realidad en sí misma es explicable. Y si la realidad es autoexplicable, es autocausada. Y no existe la causa suya. Yo no puedo ser causa de mí mismo, porque si yo soy causa de mí mismo, yo tendría que ser anterior a mí mismo, ¿se entiende? O sea, yo, que existía antes de mí, me he causado a mí, de tal suerte que yo soy antes de yo. Es absurdo, o sea, realmente, metafísicamente, ser ateo es violar todas las leyes de la lógica, es suponer que lo superior viene de lo inferior, que el universo es causa de sí mismo, que el ordenamiento es espontáneo, que la dirección del sentido de la entropía es azaroso. Fíjense, ¿cómo puede ser un ordenamiento fruto del azar? ¿Qué es mejor, el orden o el azar? ¿Qué es mejor, una pieza ordenada o una pieza desordenada? Es mejor el orden. Entonces, si el orden viene del desorden, significa que lo mejor viene de lo peor, que lo superior viene de lo inferior. No puede venir el orden del desorden. No puede venir la ley del caos. No existe. Eso es violar los principios de la lógica. Ser ateo es ser absurdo. Ser ateo es no tener todas las reglas del pensamiento claras para poder pensar. Es por eso que los más grandes pensadores de la historia fueron cristianos, porque tienen todos los patitos en orden. Tienen todos los patitos en orden y no violan los principios de la lógica. Fíjense ustedes que todos los ateos, ¿dónde terminan? En el nihilismo. Y es lógico que el ser venga de la nada. O sea, imagínense ustedes un momento que no había nada, no había nada, absolutamente nada. Pero nada, ¿no? No es que había, qué sé yo, una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa, no había nada, pero nada, ni materia negativa, nada, no había nada. Y de la nada
surgió el ser. No, pero eso es absurdo. Es contrafáctico, porque nosotros no, en nuestra realidad cotidiana nunca vemos que de la nada surja algo. Es violar la realidad, es violar la experiencia, es violar todo, es violar los principios de la lógica. En ese sentido, es que Marx no puede responder por la dignidad humana, ¿no? Pero bueno, me quería sacar esa espina, porque no me meto mucho en esos temas, pero el ateísmo es absurdo. Se dice que el cristianismo es absurdo, pero el ateísmo es más absurdo. Profesor, quiero hacerle una pregunta a Guillermo. Sí, José. Guillermo, voy a Marx. Yo lo que he leído de los biógrafos de Marx en su ateísmo, ellos dicen, bueno, él tiene trasfondo semita y un trasfondo semita, ¿no? Judío, pero a la vez a él de joven lo llevaron, se volvió cristiano, tengo entendido, y abandona el cristianismo. Entonces, en el fondo tenía un trasfondo religioso. Parece que, no sé, los biógrafos dicen que la relación de Marx con su padre no era buena. Y los compañeros míos de mi época de juventud, de los sectores de la más baja extracción popular, todos teníamos problemas con nuestros padres. Es decir, llegaban al punto de que nuestra relación con nuestros padres era supremamente mala. Y eso nos llevó casi a todos a ser, no creíamos en la religión, pero detrás todos fuimos criados en el catolicismo. Entonces, ese ateísmo, no sé hasta dónde alguien puede decir, soy ateo totalmente. Es decir, puedo en un momento dado negar a Dios, pero hay algo que ya quedó grabado en uno, que eso no se le... Entonces, en un momento yo puedo decir, no existe Dios, pero hay algo dentro de mí que va a seguir. Entonces, yo no sé qué relación hay entre esa disfuncionalidad en la familia y el ateísmo, pongamos, del mismo Marx. Es interesante. Vos fíjate que él tiene ese humanismo semita muy metido en su pensamiento, le da mucha importancia a la carne, ¿no? Ahí yo calculo que Jonathan le habrá hablado de esto. Y claro, al ser tan importante, ¿sí? Lo carnal, tiene muy metido el judaísmo ahí por ese lado. Luego sí es cierto que se meten como protestante y a partir de ahí abandona, digamos, el cristianismo y ya definitivamente se hace un ateo. Pero, como vos bien decís, siempre arrastra, de alguna manera, se arrastra esta herencia que uno tiene y que uno ha aprendido de joven. Ustedes fíjense que es muy difícil salir de todo aquello que a nosotros nos ha impregnado en nuestra etapa temprana de la vida. Y a mí la verdad que me llama mucho la atención y me agrada conversar con vos, José, porque estás contando algo que es muy personal, pero que da cuenta también de cómo es que las ideas se van diseminando, cómo nosotros no solamente nos vamos identificando con las ideas, sino con el autor de las ideas. Vos fíjate que ahí, cuando vos te das cuenta de esto, de que, mira, este autor que terminó siendo de determinada manera, que termina diciendo que hagamos determinadas cosas, era igual a mí. En algo era igual a mí. En mis imposibilidades de tener una buena relación con mi padre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque por ahí nosotros solamente nos dedicamos a leer el pensamiento y siempre es interesante darle un contexto al pensamiento del autor y acompañar con una buena biografía de su autor, para que tengamos realmente noción del sentido profundo de las palabras que nos va a decir. Siempre es importante esto, no digo que solamente veamos desde esa perspectiva, pero no hay que olvidarla. No hay que olvidarla, introducirnos no solamente a Marx, sino a todos los autores,
a partir de una buena biografía, a partir de una buena contextualización, digamos, de la época histórica. Siempre hablamos con Jonathan de la importancia para todos los filósofos de tener una buena historia que respalde, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, poder introducirnos al pensamiento de una manera mucho más preparada y bueno, ahí da cuenta perfectamente lo que estás diciendo de la importancia que tiene la identificación, como digo, no solo de su pensamiento, sino también con el autor mismo, ¿no? No sé si te contesté, José. Adri, No, por está ahí bien. tiene la mano levantada, Guille. Adri, A Adri, ver. ¿puedes comunicar tu inquietud? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, un pensamiento desde hoy que tengo tiene que ver mucho con una experiencia personal, que bueno, a ver si puedo transmitirla sin emocionarme en exceso, con esta cuestión de la dignidad y que no puede lo superior depender de lo inferior, y la evolución y el organicismo y el amor, ¿no? Que en definitiva creo que la respuesta, en todo caso, si es que puedo aproximarme a lo que está preguntando Jonathan, va por la vía del amor. La experiencia sucedió con mi madre. Mi madre falleció hace unos años y tuvo unos 6, 7 años, 8 quizá, un Alzheimer, y su cerebro se deterioró en forma rapidísima, y nos dijeron por los estudios que tenía un cerebro de una persona de 100 años. Prácticamente su final fue, no podía hablar, no se comunicaba. No, por supuesto, tampoco podía escribir, una persona que escribía muy bien. Bueno, deterioro, lo orgánico absolutamente no existía. Y bueno, y pasaron los años y ese final fue que ya ella no tenía ningún control sobre su cuerpo. Por supuesto, ya casi no caminaba. Bueno, y la noche en que ella se va de este plano, le dice a su esposo, le dice, creo que te estoy dando mucho trabajo, demasiado, así. Y nos quedamos porque había hilado perfectamente la frase. Y a los 5 minutos se fue. Entonces, acá con todo lo que se está comentando, ¿no? Es decir, esta cuestión donde uno no puede más que quedar sorprendido ante esta magnificencia, creo yo, del espíritu. Ella muy creyente. Y bueno, esto quería comentar porque creo que en definitiva ese acto de dignidad, ¿no? De considerar al otro, es decir, te estoy dando mucho trabajo. ¿Cómo tuvo esa lucidez? Jamás me lo pudieron explicar y por supuesto que yo sí tengo una explicación que creo que es la única que cabe. Eso, quería comentar eso nada más. Claro. Bueno, Guille, yo sé que seguramente tenés algo para decir. Yo no quiero pasar por alto lo que dijo Adriana porque es impactante. De alguna manera, el amor no es irracional, pero es suprarracional. O sea, el amor no nos lleva a afrontar las leyes de la lógica, pero sí nos lleva a superarlas, ¿no es cierto?
A ver, una cosa es lo absurdo y otra cosa es la locura de la fe. Absurdo es, por ejemplo, decir que Jesucristo es y no es. Eso es absurdo. Que decir que Jesucristo es Dios y no es Dios. Eso es absurdo. Pero, ¿qué es locura? Locura es que el creador del universo se haya hecho criatura para salvar a las criaturas y él, teniendo todo el poder, haya padecido bajo el poder de Poncio Pilato. Esto no viola las leyes de la lógica, pero es locura. El amor es locura, pero no es absurdo. No es absurdo porque no viola las leyes de la lógica, pero sí es locura porque hay un aspecto del amor que no puede ser explicado totalmente por la razón. Hay algo que supera la razonabilidad en el sentido de que se nos agotan las explicaciones. Esto le va a pasar a todo amante. Es decir, pensá vos que el que te ama te da una lista de todas las causas por las cuales te ama y te dice, mira, yo te amo por esto, por esto, por esto. La verdad que voy a decir, la verdad que no. O sea, si vos has racionalizado perfectamente las causas de por qué me amás, tu amor no es un amor digno de ser tenido en cuenta, porque hay algo que se escapa siempre en el que ama, y díganme, los que han estado enamorados, y en el fondo no saben muy bien por qué están enamorados, y el amor consiste en eso, en no saber muy bien por qué es que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y yo pienso que ahí está esa extremidad que tiene el amor que nos lleva a la locura, ¿no? Yo creo que un amor racional y mesurado, claro, tiene algo, sí, ¿no? A mí me gusta cuando Fito Páez dice, hay algo en el mundo que no puedo explicar, pero me hace temblar las piernas. Son tus ojos el mar donde se ahogan mis penas, ¿no? Es decir, hay algo en el mundo y no saber qué, hay algo, ¿no? Y yo creo que está eso, y también la figura de lo que decía José Páez, del padre. Ciertamente, psicoanalíticamente, nuestra relación con Dios Padre depende mucho de lo que nosotros pensamos de lo que significa ser padre. Es decir, inevitablemente, hasta psicoanalíticamente, cuando alguien te dice Dios es papá, en tu inconsciente ese lenguaje retumba la figura de tu padre. Y los cristianos que tuvieron padres muy permisivos, en general van a crear un Dios demasiado intolerante o demasiado permisivo. Los que tuvieron un padre demasiado implacable van a generar un Dios implacable, un Dios argentón. Y la verdad que cuesta mucho desandar la imagen que tuvimos de nuestro padre carnal y darnos cuenta que Dios no es como nuestro padre carnal. Es muy difícil porque son procesos muy subconscientes. Creo que alguien lo mencionaba hace rato también a este tema, ¿no? De que hay una nueva comprensión de lo subconsciente que va por otro carril que el psicoanálisis también, ¿no? Guille, ¿tenés algo vos para aportar? Simplemente mostrarle a Adri mi sorpresa por, en realidad, yo diría que es porque hay una manifestación del verdadero grado de conciencia que tienen las personas a pesar de la materialidad de uno. ¿Qué significa esto? Digamos, la materialidad en términos de Alzheimer siempre se va deteriorando cada vez más, pero el alma, ahí está bien definido, digamos, la potencia del alma, ¿no? A pesar de la materialidad que uno tiene. Mientras el alma esté viva dentro del ser humano, muchas veces supera todas nuestras expectativas.
y realmente eso da cuenta un poco de esto, ese grado, ese momento de lucidez. En ese momento de lucidez uno puede percatarse de que su vida, en los últimos años, donde parecía que a veces estaba presente y a veces no esa persona, seguramente, realmente estaba presente. Siempre estuvo presente, entendía de qué se trataba todo esto, más allá de no poder expresarlo, ¿sí? Entonces, el alma, esa manifestación del alma que tuvo la mamá de Adri fue fabulosa. Entiendo que se emocione de la manera en la que se emociona, porque a todos nos puso la piel de gallina. Y bueno, me gusta porque realmente define una buena antropología, y da cuenta, ¿no es cierto?, de la antropología que nosotros tenemos, en que no solamente somos un cuerpo, sino que también tenemos el alma, y que el alma tiene un grado por ahí superior a nuestro cuerpo, ¿no? No es que somos dualistas, digamos, en ese sentido somos integristas, pero que el aspecto humano más propiamente trascendente del hombre es el alma. Sí. Matías Araujo, querías también decir algo, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero dejar la oportunidad a la hermana Adri, agradecerle por su testimonio, realmente me conmovió, y muy acorde al momento donde nos damos cuenta de la esfera del corazón, que en personas como dice Guillermo, el alma, tu mamá indiscutiblemente ha sido muy desarrollado gracias al amor, ¿no? Y ella lo manifiesta en ese sentido, y es lo que estamos hablando, es lo que nos diferencia, pienso que es lo que nos diferencia de una teoría evolucionista. Y algo que también quiero como aprovechar es la oportunidad pienso, voy a decir algo con mucho respeto, creo que el corazón de la mujer, el corazón de la mamá, es un corazón que está, ¿cómo se llama? Está dado, tiene muchas facilidades como para desarrollarse en grandes esferas del corazón, ¿no? Amar a sus hijos, amar al esposo, amar a su mamá, a su papá, en comparación, no quiero despreciar a los hombres, disculpe con esto, con mucho cuidado, pero tiene esa predisposición, no sé cómo llamarlo, natural, de ser más desarrollado. Y siento que la hermana Adri realmente me conmovió, y creo que su mamá puede decir que es una persona muy desarrollada en el corazón. Gracias. Es así. Y bueno, no se hereda lo que no se tiene, ¿no? Realmente Adriana tiene un corazón enorme, y nos acaba de dar testimonio de dónde viene ese corazón, ¿no? Y de dónde viene esa pasión por la vida que tiene Adri. Como les digo, no es que el ateo no pueda amar, el tema es que no sabe por qué ama. Esto es así. Esto me hace acordar a Karl Rahner, los cristianos anónimos. ¿Cuál es la diferencia entre los ateos y los cristianos? Que los cristianos sabemos por qué amamos, sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Esto es muy importante, saber por qué. Eso le da densidad a la causa, le da profundidad al sentido, y le da sentido a la dirección que nosotros le imprimimos a nuestros actos, porque en definitiva muchas veces la intención lo es todo, la intención y la dirección. Amar por casualidad no existe, no se ama por casualidad. Y yo creo que hay que salir del amor psicológico, del amor como un sentimiento. Bueno, Guille sabe mucho de esto, porque él me ha explicado un par de cosas de estas. Me gustaría que nos metamos un poco en esto, ya que estamos en la metafísica, y paradójicamente ha salido el tema del amor. No sé por qué todos nosotros hoy teníamos ganas de hablar del amor. Así que yo se los propongo. No sé, Guille, si vos querés dar la puntapié inicial,
pero me parece que la mejor manera de entender el amor es no reducirlo a ninguna de las esferas, sino contemplarlas a todas, incluso a la psicológica, digamos, ¿no? Porque es cierto que en el amor también hay emociones, pero el amor no es una emoción. Es cierto que en el amor hay sentimiento, pero el amor no es un sentimiento. O quizás no es solo un sentimiento, quizás no es solo una emoción. Quizás también el amor es un compromiso, quizás también el amor es una decisión, ¿no? Se ama cuando se toma la decisión de amar, incluso cuando no se sienta, porque a ver, ¿cuántos de ustedes sienten amor por su esposa todos los días de su vida, todos los segundos de su vida? Es posible sentir el amor. Bueno, Matías siente amor todos los días de su vida, cada segundo del día, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en algún momento no lo sintieras? ¿No dejaría de ser el amor también ese compromiso de amar, aunque la emoción no esté presente en ese momento? Entonces, me parece que esa entrega del amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo perdona, que todo lo padece, es un amor que no es absurdo, pero es loco. Es esa locura del amor eh, que me llama profundamente la atención, ¿no? No sé quién dijo una vez, digamos, hay de aquellos que no pueden enloquecer, hay de aquellos que no saben enloquecer. No la locura psiquiátrica, sino aquella locura en la cual no podríamos dar una explicación suficiente, ¿no? O sea, sabemos por qué lo hacemos, pero ese por qué nunca se agota en la racionalidad. Nunca se agota en la racionalidad. Si Profesor, nosotros, bueno, Charles Bukowski, yo lo estoy leyendo justamente, El cartero de Bukowski estoy leyendo, sí. profesor, en algún momento escuché que la locura es la posesión de la trascendencia. Así es. Che, qué loco que me hayan mencionado Bukowski, ¿no? Acá. Bueno, ¿qué piensan del amor? ¿Qué nos pueden decir del amor? Quizás un testimonio, quizás ahora que hemos pasado las fiestas, ¿no? Son fiestas donde se piensa mucho el tema del amor. Tere, ¿querés comenzar vos o Guille? A ver, bueno, yo pienso que hay una disposición a vivir con la gracia de Dios y en el caso de los cristianos, pues por supuesto el cumplimiento del mandato, como tú ya lo dijiste en una entrevista que te hice, ¿no? Que me parece una respuesta contundente, el cumplimiento del mandato. Pero tienen que ser dos voluntades, si se trata del amor de hombre y mujer, tienen que ser los dos los que quieran. Y ahí está el yugo desigual o el yugo que coincide, ¿no? Si los dos están de acuerdo en obedecer a un mandato divino y abrirse a la gracia, se van a amar. Y además, si son inteligentes y creativos y dulces y tiernos, pues van a alimentar ese amor. Entonces me parece que eso es muy importante, pero también tiene que ver con cómo concibieron el amor y qué es lo que están esperando vivir en pareja. Normalmente tenemos experiencias de amor desde muy pequeños y si le preguntas a alguien sin haber leído nada, ¿qué es el amor? Te va a contestar según la experiencia que vivió con el adulto que más lo amó cuando era pequeño. Y si te dice que no es si le preguntas qué no es el amor, te va a contestar con la experiencia de desamor y maltrato que vivió desde muy pequeño. Y entonces tenemos todos como una aspiración a revivir ese amor originario, ese amor fundante que vivimos ya sea con el papá, con la mamá, con la abuela, con el abuelo, y revivirlo y alimentarlo en esa experiencia de pareja. Entonces, el problema a resolver entre hombre y mujer cuando se ponen en pareja es cómo conciben el amor. Pero si ambos lo conciben desde el punto de vista cristiano, es muy probable que tengan mucho éxito.
cómo marca las experiencias de niñez, ¿no? Y no hace falta ser freudiano para darse cuenta que nuestras experiencias de niñez nos marcan, pero no nos determinan, ¿no? Yo acá soy un poco sartreano, ¿no? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? No podemos poner como excusas y decir, no, lo que pasa es que mis padres eran golpeadores, ¿cómo no voy a golpear yo a mis hijos, ¿no? O mis padres me hacían pasar necesidades, ¿cómo no voy a hacer pasar necesidades a mis hijos? O bueno, particularmente me tocan muchas amigas que me dicen, no, lo que pasa es que hay que entenderlo, mi papá fue muy golpeado, entonces es normal que me maltrate, es entendible que me pegue, que me haga esto, que me haga lo otro, digamos, ¿no? Es cuando empezamos a justificar la violencia en nombre del amor, o cuando empezamos a decir algo así, la frase muy trillada de, y bueno, él es así, ¿no? Es decir, yo lo conozco, lo entiendo, y bueno, él es así, él me golpea porque, bueno, él es así, hay que aceptarlo como es. Me parece que cuando desligamos la psicología de la ética, por eso yo creería que es bueno pensar el amor como psicológico, ético, espiritual y hasta político, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con el amor menos el amor mismo, ¿no? Es decir, el amor a veces tiene que ver también con el poder. Hay una esfera política en el amor, ¿sí? Es decir, no sienten a veces que el amor te debilita o te fortalece, te deja expuesto. Esto va mucho de la mano también de que somos seres muy complejos, ¿no? E integramos en nuestras vivencias muchas realidades que componen la vida humana. El hombre es un ser biológico, cultural, espiritual, pero también político. Y yo pienso que cuando nosotros desconocemos una esfera de la vida humana, pensamos en el amor de una manera muy, muy descosida. Carlos. Bueno, alguna vez cuando era chiquillo leí un libro muy conocido, uno de los, incluso trillado, de un pensador marxista que tú bien lo conoces, Erich Fromm. Y entre otras cosas, lo que más recuerdo, no lo leí cuando era adolescente en el colegio, era, podría decirse que el extracto de todo ese libro, porque es un libro pequeñito que por ahí lo tengo, el amor, o mejor dicho, es una capacidad, va a decir, ¿no? O sea, que no todos están capacitados para amar, va a depender mucho de la forma como han sido criados, si realmente se les ha dado el amor, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y bueno, también diferenciar que no todos los hay varios tipos de amor, ¿no? Hay el amor filial, maternal, que es el más sublime, el que no espera nada a cambio, de nada. Y el amor, bueno, en este caso de pareja, que, y cita Marx también incluso al respecto, ¿no? Que tiene que producir algo en el otro. De lo contrario, es un fracaso ese sentimiento, ese amor de la persona. Por otro lado, y acá también adscribo a esa frase sartreana que tú mencionaste, ¿no? O sea, si por un lado hay ciertos condicionamientos desde el psicoanálisis que ya más o menos estamos de cierta forma abordando, también hay una agencia humana, ¿no? No necesariamente creo yo, ¿no? Que porque se dio así mis vivencias primigenias con mis padres, etcétera, con la vida en sí, de repente tiene que ser así necesariamente, ¿no? Entonces, ahí también esa frase es la que más me gusta, creo, de Sartre, ¿no? Que no importa lo que han hecho de nosotros, sino lo que vamos a empezar a hacer a partir de. Entonces, yo efectivamente creo que está para matizar a estos dos pensadores, ¿no? Básicamente. Qué bueno tu aporte, Carlos. Sí, sí, sin dudas, pero siempre el amor también se da en la libertad, nunca en la necesidad. Cuando alguien te dice, te necesito, yo sin vos no puedo vivir, yo no me siento amado cuando alguien me dice, yo sin vos no puedo vivir. Yo me siento amado cuando alguien me hace sentir que puede vivir sin mí, pero no quiere. No que no puede, sino que no quiere. Porque el amor es una decisión también. Y es una decisión libre, ¿no? O sea, uno se entrega libremente al amor. Sí, lo dice Santo Tomás, el amor es libre.
Pseudo Dionisio dice, el amor es necesario. El amor parte de la necesidad. Y Santo Tomás dice, no, el amor parte de la libertad, de una voluntad libre. O sea, como en la metafísica podemos descubrir la esencia del amor, ¿no, Guillermo? Sí, así es. Matías quería decir algo y después yo tomo ahí. Lo veo acá. Bueno, yo espero resumir un poco las cosas, pero el amor, en el fondo es todo, ¿no? Hasta nos lleva a esta reunión que estamos acá. O sea, la energía que nos lleva a reunirnos acá es gracias al amor, ¿no? Y desde la época también el amor nos metió, ¿cómo se puede decir? Metió a la humanidad en serios problemas, ¿no? Se puede decir. La época de la caída del ser humano, en la Biblia, los celos que sintió el arcángel también era producto de falta de amor en ese momento que Dios se centró en Adán y Eva. También ahí vemos un problema del amor que él sintió en ese momento, ¿no? Después, posteriormente, tenemos que darnos cuenta también en la Biblia hay muchísimos conceptos, mucha evolución del amor, que es otro tema daría para mucho explicar. Gracias a los puntos, Noé, Abraham, Moisés, Abraham, todos va subiendo, el hombre va evolucionando conscientemente, inconscientemente, va evolucionando en su corazón gracias a los triunfos del amor. O sea que la providencia de Dios hasta nuestro día es gracias a esa conexión de amor con el Creador, de amor con nuestro Padre, hasta nuestro día. Eso lo vemos claramente en la Biblia, cuando, por ejemplo, el hijo de Abraham, aquí está la ofrenda, nosotros vemos que él se como ofrenda, ese es gracias a una relación de corazón de padre e hijo, y allí, ¿no? Él cree en su padre y se da como ofrenda, ¿no? Y ahí sucesivamente Dios lo que se llama la bendición de Dios, ¿no? Eso pasa en nuestro día a día y en nuestros ancestros hasta el sol de hoy. Y descubrir eso, cada uno de nosotros, es algo que va a cambiar la historia del mundo entero y de nuestras vidas, ¿no? Y esa relación que nosotros podemos darnos cuenta y valorar, gracias al amor nosotros podemos, ¿cómo se llama? Estar en este momento es grandioso, ¿no? Bueno, quiero decir eso y hay mucho que hablar por el amor, ¿no? Mucho que hablar. Y otra cosa que nosotros también tenemos que darnos cuenta, yo me doy cuenta en mi vida y me ha cambiado mucho, que yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar el amor que no tengo. Y también me di cuenta que en mi vida, por lo menos cuando yo robaba mucho amor, robaba amor a todo el mundo. Y cuando fui consciente de eso, oye, el amor en mí empezó a cambiar también, ¿no? Sí, bueno, no quiero hablar más, gracias. Miren, Johnny, ¿puedo? No sé, ¿o hay alguien más? Hola, Guille. No Sí. sé, bueno, Dale. quizás te voy a tomar el espacio que estás abriendo. Yo hoy venía pensando sobre un amor que recién voy conociendo y es el amor por mi país. Y les voy a contar una locura, ya que estamos hablando de locura, ¿verdad? El libro más famoso y popular de mi país, El Salvador, es Jícaras Tristes. Es un libro de poesía lírica, costumbrista, y muchos intelectuales lo han hecho a un lado y muchos lo han subestimado, pero yo hoy me preguntaba, ¿y por qué es el libro más querido por el pueblo? Porque es el más popular. Y haciendo una hilvanación de ideas, yo llegaba que es porque este libro describe nuestro paraíso prohibido como nación, perdón, nuestro paraíso perdido como nación. Las cosas sencillas que todo salvadoreño anhela, las cosas donde él se va a sentir en gloria, donde se va a sentir satisfecho. Y quizás uno de los poemas más representativos del libro, se los voy a leer, es cortísimo, es Un rancho y un lucero, y efectivamente es un amor lo que expresa el poema. Dice: un día primero Dios, has de quererme un poquito, yo levantaré un ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedir con tu amor? Mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro, y el cafetalito en flor.
Y entre aroma de saúcos, un sensontle que cantará y una poza que copiará pajaritos y bejucos. Lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos, porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, lo demás nos sobraría, porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero, cuando se tiene un te quiero y huele a sendas de flor. Entonces, es interesante este tema del amor porque yo hoy me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué me nacen sentimientos de amar a mi país, los árboles, las aves, los paisajes? ¿Por qué? Yo no lo entiendo, no lo entiendo, es una locura, como decía Jonathan. Entonces, eh, se los quería comentar porque creo que también es un amor que es importante cultivar. Gracias, Henry. Muy importante, claro. Yo les voy a medida que los iba escuchando, me iban surgiendo ideas, ¿no? De las manifestaciones del amor. Primero, obviamente, el amor como locura, que se ha desarrollado ampliamente. Luego tenemos el amor como decisión, de lo cual habló Jonathan ahora, como decisión, y esa decisión siempre tiene que ser libre, ¿no? No forzada. Luego tenemos el amor como un sentimiento, como un mero sentimiento que muchas veces es como que es una manifestación del amor. Cuando nosotros tenemos un sentimiento que nos atraviesa, se nos manifiesta. Así Henry contaba, ¿por qué tengo este? Seguramente notaba ese amor por el sentimiento que tiene. Digamos, estaba sintiendo el amor, ¿no? Es como que el amor muchas veces se manifiesta en uno a través de un sentimiento muy concreto, en una situación concreta, específica. Esa es como la fenomenalización del amor que se le da a uno, digamos, nos atraviesa el alma de alguna manera. Pero también quería hablar del amor como bien, porque el amor no puede estar fuera del bien, ¿sí? El amor y el bien son de alguna manera identitarios, ¿sí? Se identifican en algún punto. No se puede hablar de amor sin hablar de bien, ¿sí? Luego también, y por lo mismo, tenemos al amor como belleza. Y así como vos te empezás a decir, ¿por qué es que de alguna manera yo veo a todo mi país, los árboles, los pájaros, y empiezo a enamorarme de mi país? Y bueno, porque justamente el amor también es belleza. El amor también involucra a aquello que es bello. También yo diría, y en esto ya en términos, por ejemplo, lo podríamos tomar en términos políticos, pero también en términos muy personales, el amor es un sacrificio. El amor siempre implica un sacrificio. De hecho, el amor más grande que hemos conocido en la historia se ha perfeccionado en el sacrificio más grande de la historia. También tenemos al amor como sanación, que esto también viene muy bien en la política. El amor sana, digamos. Sin amor no podemos sanar. Cuando nosotros empezamos a pensar en personas de una vida muy problemática, donde nos ha afectado demasiado, nos ha atravesado demasiado la historia y de alguna manera nos estamos dejando determinar por esa historia y buscamos sanación, siempre lo vamos a tener que hacer a través del amor. Digamos, yo no encuentro muchos otros caminos para poder sanar correctamente que el amor. Y por eso es que yo digo que el amor también se identifica con el perdón. O sea, una de las cosas más propias del amor es el perdonar. El perdonar es, de alguna manera, borrar aquella ofensa recibida y también el poder pedir perdón, ¿no? El amor nos permite el pedir perdón, porque nos allana mucho el orgullo. También veo el amor como caridad, por ejemplo. Bueno, como la caridad, ¿no? Como aquella
parábola, digamos, del buen samaritano. Esa es la perfecta descripción de caridad que nosotros practicamos vagamente, ¿sí? Quizá esa parábola es demasiado perfecta y nosotros cada vez que queremos practicar la caridad nos sentimos en falta, ¿no? O sea, nos está faltando un poco para poder hacerlo. Pero yo siempre digo que la mejor manera de hacer caridad es tocando, ¿no? Es tocando. Es mirando a la persona a los ojos y tocándola. Porque creo que es la manera en la cual nosotros de alguna manera nos compadecemos con esa persona y podemos darle a entender que entendemos su dolor y de alguna manera su miseria, digamos. Y no hablo solamente en términos materiales, ¿no? Y por último, yo diría que el amor también se manifiesta en el despojo de uno mismo en dos sentidos. Uno, despojarse de uno mismo para brindarse al otro. Bueno, estas manifestaciones se dan todo el tiempo entre madres e hijos, entre padres e hijos, donde la madre resigna de sí para que su hijo tenga más. Y resigna sueños, resigna comida, resigna horas, tiempo, bueno, de todo. Y también el despojo de uno mismo para con Dios, digamos, y sentirse realmente miserables frente a Dios, despojarse de todo lo que uno tiene y entender ese abismo insondable que hay entre Dios y el hombre y orar de una manera correcta, ¿no? Eso es otra manifestación de amor. Pero por último yo quería hacer una acotación respecto de esta frase, creo que la dijo Matías, de que nadie da lo que no tiene. Y vos sabés que el cristianismo vino a frenar la excusa, miren lo que digo, ¿no? El cristianismo vino a frenar con la excusa de no poder amar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros nunca podemos sentirnos sin el amor de Dios. Yo siempre pienso esto y realmente lo pienso mucho, porque por ahí estoy pensando en trabajar con personas vulnerables en hogares que acá en Salta, por ejemplo, hay muchos hogares que tienen, bueno, situaciones muy problemáticas, los chicos que viven en los hogares donde su familia no tienen familia, y si la tienen, imagínense por qué están en un hogar en vez de con su familia, digamos. Entonces, tienen situaciones donde no encuentran amor, no se sienten amados, y esa es su principal problemática. Yo hablando con los directivos, siempre me ha reflejado esto, ¿no? Siempre la principal problemática es que el adolescente o el niño no se siente amado. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que involucrar a través de la caridad, del sacrificio, del perdón, etc. Es donde nosotros nos involucramos a mostrarle de alguna manera el amor de Dios sobre ellos. O sea, ahí está el mandato de ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? Ahí está, digamos, el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Yo creo que ahí está la perfección de la ley, ¿sí? De la cual habla San Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. ¿Ah? Ahí es donde nosotros podemos cumplir la ley y perfeccionar la ley, así lo dice San Pablo. Entonces nosotros, es muy importante entender esto. El cristianismo vino, de alguna manera, a destruir ese mito de que nosotros no podemos amar, porque nosotros sí tenemos amor. Por ahí es muy difícil encontrarlo, pero lo tenemos directamente de Dios, y entonces una vez que nosotros asumimos ese amor, podemos de alguna manera brindar. Claro. Sí, hay un sentido positivo de la ley, que por ahí nosotros los reformados no hacemos mucho hincapié en ese sentido positivo, ¿no? Que es cumplir, no diría ley, porque viste que la ley te sujeta a la maldición, diría los mandamientos, ¿no? Cumplir los mandamientos te perfecciona y te libera, y te desarrolla, te perfecciona, ¿no? Te santifica. Y estoy de acuerdo con Guille, ¿no? Hay que hacer mucho énfasis
en que cumplir los mandamientos te hace libre. Muy por lo contrario de esta idea de la indeterminación, de que la ley te quita libertad, el mandamiento te hace libre. Está hecho para ayudarte a ser más libre todavía, ¿no? Tere, querida Tere. Gracias. Me ha parecido maravilloso, todos han aportado algo impresionante y esto último que dice Guillermo me parece que es necesario advertir que si bien es cierto los cristianos amamos por amor a Cristo siguiendo un mandato, creo que Freud fue quien dijo que siempre se ama por una tercera cosa. Que dos que se aman siempre se aman por una tercera cosa, y eso puede ser el poder, el dinero, la política, la fama. Entonces hay que cuidar cuál es esa tercera cosa. Bendito y alabado sea Dios que los cristianos amamos en nombre de Cristo, en Cristo y por Cristo y para Cristo. Pero quienes no creen en Dios y que no conocen a Dios en la persona de Jesucristo, ¿qué les mueve? Ahora, quiero otra aportación después de esta observación al Antiguo Testamento y pensar en la reina Esther, que amó por amor a su pueblo, a su marido y salvó a su pueblo. O a Séfora, que amando a su marido, asume la fe y religión de su marido, haciendo la circuncisión a su bebito para darle a él seguridad, para que él cumpla su misión. Es impresionante. Ven cómo siempre hay una tercera cosa, pero cuando no es por amor a Dios, qué peligro, ¿cuál es esa tercera cosa? Claro, en la conciencia cada uno sabe si está amando de verdad o no. Y una cosa es el anhelo, que es como lanzarte hacia la entrega al otro en favor de algo grande y eterno, divino, y otra cosa es el deseo, que es como absorber. Sí, quisiera usar dos palabras para distinguir, ¿no? El deseo que chupa, que carcome y que come hasta la destrucción, o el anhelo que surge desde dentro para darse, como una fuente eterna del amor de Dios que se da. Y con eso se hace maravillas. Eso es todo. Muchas gracias, Tere. Bueno, a ver, vamos a explicar porque parecería que nos bandeamos. ¿Por qué hablamos del amor si estábamos hablando de Marx? ¿Qué pasó acá? Porque nosotros dijimos que Marx es un teólogo sin Dios y es un humanista sin fundamento, ¿no? Y el cristiano sabe por qué ama y sabe por qué el hombre tiene valor. Y entonces nosotros cuando amamos al ser humano sabemos por qué amamos al ser humano. Y Marx no. Entonces haciendo el ejercicio de tratar de responder por qué hay que amar al hombre, por qué el hombre tiene valor y por qué tiene dignidad ontológica, bueno, el ateo calla frente a esa pregunta o da una respuesta que no es absoluta en el sentido de que no es consistente, ¿no? De que no fundamenta una ética. Y descubrimos que, y esto Guille siempre me lo dice, y yo voy a confesar así en público, que él siempre me dice, y en el fondo la filosofía termina en teología, y yo lo miro con cara rara, porque a mí no me gusta esa idea. Es una cuestión estética mía que no me gusta, no me parece estética la idea. Pero bueno, parecería que es verdadera, así que bueno, será una idea poco atractiva para mí, pero es verdadera, y bueno, es bueno encontrar la belleza de la verdad también, ¿no? Encontrar que la verdad es bella, ¿no? Lo que pasa es que hay que saberse dejar seducir por la verdad, el kalos caga tos. Así que bueno, nada, les quería explicar por qué terminamos hablando del amor si estábamos hablando de Marx, pero era para hacer este rodeo y entender cómo desde el cristianismo se puede fundamentar la ética marxista. Es interesante notar que si bien Marx es ateo, si nosotros le ponemos una teología a Marx, el proyecto funciona. De hecho, Enrique Dussel le escribió una teología que fundamenta el marxismo, que se llama Ética Comunitaria. Es un libro que yo les recomiendo leer, de Enrique Dussel, donde trata de desarrollar el fundamento teológico de la ética marxista. Así que bueno, esto sería por hoy el encuentro. Me gustaría que todos ustedes puedan decirle unas palabras a Guillermo
de agradecimiento, porque bueno, él es muy valioso, aparte es casi ya hoy el que me predica el Evangelio con sus palabras y con sus acciones, ¿no? Así que estén orando mucho por él, porque en parte él es el amigo que me sostiene. Así que bueno, le agradecemos a Guillermo su presencia, su prestancia siempre, y nos vemos en la próxima. Así que bueno, los dejo para que puedan ahí agradecerle a Guillermo. Se pueden suscribir a su canal, donde él tiene muchas cosas ahí que son muy interesantes. Tere, ¿querés comenzar? Tenés el micrófono apagado, Tere. Es que le estaba escribiendo por el chat, pero Guillermo, muchísimas gracias. Percibo tu corazón muy, muy dulce, y eso es fruto de tu relación con Dios. Celebro que seas amigo de Jonathan. Me alegra muchísimo, y también cuenten conmigo como parte de esta amistad hermosa que hay entre todos. Los aprecio enormemente, los estoy promoviendo muchísimo en mi canal. Digo, Jonathan Ramos y su grupo, pensadores cristianos que siguen filosofando, ecuménicos, me tienen encantada. Yo tengo 56 añotes de edad y me siento como feliz de encontrar en esta generación de ustedes gente tan, tan inteligente y valiosa. Estoy muy agradecida con Dios por conocerlos. Felicidades, Jonathan, Guillermo y todos ustedes. Y gracias por recibirme entre ustedes. Gracias, Tere. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. No, que darle muchas Carlos, gracias sí. a Guillermo por el aporte tan valioso, la descripción una descripción fabulosa que hiciste acerca del amor y todas tus respuestas, y para mí fue un privilegio que estuviera hoy con nosotros. Es un gran privilegio con una persona tan importante y que merece mi respeto. Bueno, que Dios lo bendiga, Guillermo. Gracias, padre. Gracias. Carlos. Bueno, sí. Bueno, en primer término, agradecer una vez más, como siempre, a la clase, y bueno, por supuesto, a Guillermo, que también ya es prácticamente un profesor cotidiano, y la verdad es que los dos son un dúo terrible con el cual estamos aprendiendo mucho, y es un complemento fundamental que de verdad que está haciéndose bastante, está sonando en Sudamérica. Son unos relevantes pensadores de este siglo XXI, y por supuesto sobre ustedes también se está dirigiendo, aunque no parezca, pero un movimiento interesante con perspectiva filosófica en clave cristiana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Mira, Guille, Carlos es un pensador, podemos decir, de una izquierda nacional en Perú, seguidor de grandes pensadores peruanos, muy, muy interesante. Él es sociólogo, muy, muy interesante. Gracias. Así que, bueno, hermano, no sé, bueno, ahí está Yesenia acomodando ahí unas florcitas. Matías quiere hablar. Matías, sí, hermano querido. Bueno, gracias a todos, gracias Jonathan, gracias Guillermo, y creo que la conversación de hoy tuvo mucho celestial, que reflejan también la relación de corazón que hay entre estos hermanos, entre estos amigos como Guillermo y Jonathan, y a todos nosotros creo que siento que nos llenaste de esa energía, ¿no? Ese amor que tiene el Creador. Le agradezco de corazón y esperamos que se repita, a todos también por su participación. Y bueno, a mí me encantaría realmente seguir conversando con Guillermo muchas cosas, y bueno, con todos también, ¿no? Porque realmente esto creo que es lo que realmente mueve mi vida, y así lo agradezco a todos. Chao. Gracias, Matías. Agradecerte, Guillermo, por el conocimiento que nos has compartido este día. La verdad es que ha sido una sesión interesante, dinámica, y solo se me viene a la mente, y tal vez Jonathan me corrige, no sé si San Agustín dijo que la virtud era el amor ordenado,
que era la intersección entre mente y corazón, y creo que hoy hemos hecho eso, y por eso es que es tan fuerte el mensaje, porque hay mucha mente y corazón definitivamente. Así que muchas gracias, Guillermo.